si el cielo fuera otro océano abarrotado de vida? ¿Lo ignoran las agencias espaciales o llevan décadas mintiendo? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alba. Hoy tenemos acá un gran invitado, un amigo muy especial, investigador, escritor y músico incluso. Tenemos acá a Daniel Ranzans. ¿Cómo está, querido amigo? Pablo, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Siempre es grato cuando uno comparte con el linaje, se siente uno como en casa y ese calor, ¿no? Así que contento, sé que vamos a hablar del fenómeno OVNI, nos fascina a los dos, así que supongo y adivino será una charla más que interesante. Así será, pues, querido amigo. Bueno, me faltó nombrar tu canal, Canal Dacoria, para la gente que nos están viendo. Un muy interesante canal. Y justamente por ahí quería empezar, he visto unos videos, Daniel, muy buenos, interesantes, acerca de supuestas entidades biológicas que podrían estar ahí viendo, se han estado viendo incluso. No sé si nos puedes resumir un poquitito para que vayamos en materia con respecto a eso. Bien, vamos a hacer síntesis con eso, Pablo. Como sucede muchas veces en el fenómeno OVNI, todo parte de un avistamiento personal donde yo no tengo ningún antecedente histórico ni ningún conocimiento previo a que existían criaturas o una biocenosis, vamos a decir, una forma de vida organizada muy similar a la vida subacuática, a la vida que encontramos en las profundidades marinas, en las capas medias y altas de la atmósfera. Y sucede que estoy una noche de 2011 ya rozando, en otoño rozando el invierno, acá en la guardilla de casa, donde tengo la práctica desde hace 11 años cada noche de mirar el cielo. Y bueno, pues veo por delante de la vertical de lo que sería la vivienda calle enfrente, veo lo que parecía en principio un disco, que resulta ser que yo identifico pues con el característico platillo volante y digo, wow, voy a ver una nave, ¿no? Pues resulta ser que a medida que aquello se acerca me doy cuenta que si bien tenía forma discoidal, no era sino que una criatura con forma medusoide. De hecho, una criatura que yo he podido comparar con la Equurea victoria, con una especie que hay perfectamente identificada bajo el mar, ¿no? Y es tan impactante el encuentro, Pablo, que llego a ver el movimiento de la criatura, puedo ver las membranas de su umbrela, puedo ver una oquedad central que tenía con perfectísima nitidez durante aproximadamente un minuto. Su tránsito era lento, lo relativamente lento, como para que pudiera percibir todos estos detalles. Y no albergo ninguna duda de lo que es una visión absolutamente increíble, demoledora y que me quiebra, como imaginarás, todos mis parámetros mentales, ¿no? Máxime Claro. cuando una segunda criatura, aproximadamente un minuto después, transitó en la misma dirección y rumbo. A partir de aquí, comienzo a tratar de averiguar qué es lo que he visto. Me topo, casualmente dirían los que no creen en el destino, con un libro donde un gran investigador argentino y otro germano-catalán, Alejandro Vignati y Andreas Faber-Kaiser, ensayan en un capítulo titulado, fíjate tú, las increíbles medusas del espacio, pues toda una síntesis de detalles, de reportes y de estudios y de investigadores que se habían estado encargando desde aproximadamente mediados del siglo XX, 1950, de documentar y acreditar, incluso estudiar, seguir y fotografiar a esa biocenosis, a ese sistema de vida organizado que había en el cielo. A partir de acá comienzo a compilar información, comienzo a ampliar los estudios y podemos publicar al final en el tiempo hasta 3 libros sobre la materia, considerando que ya mi primer libro, Puzzle, en 2014, publicado, ya contiene aproximadamente un 60 o un 70% en su contenido, abordando lo que es la existencia de estas criaturas atmosféricas, que puede sonar chocante a voz de pronto, pero que tienen un respaldo científico y periodístico bastante, bastante contundente. Daniel, ¿cómo se llama el libro? Sí, los libros se titulan como la propia teoría, Perfecto. biosférica. Biosférica, ok, perfecto. Mira, Uh-huh. ¿sabes qué? Justamente, mira cómo es la sincronicidad, porque ayer, hablando con unos amigos, claro, analizamos que nosotros no podemos salir de esta cúpula, por decirlo así, no podemos ni entrar ni salir. ¿Ya? Uh-huh. Por lo tanto, no sabemos lo que hay afuera. ¿Ya? Sin, digamos, tomar en cuenta lo que nos pueda mostrar la NASA. ¿Ya? Pero yo digo, ¿cómo podemos apoyarnos? Quizás con textos antiguos, que podemos encontrar alguna verdad. Y curiosamente, por ejemplo, la misma Biblia habla que el Creador separó
las aguas, los cielos, digamos, las aguas que están abajo y arriba. ¿Te fijas? Y con este tema que tú estás tocando de estas entidades biológicas, empieza como a tomar un poco de sentido, ¿ah? Nombraste también a Andrea Faber-Kaiser. Él en uno de sus libros, creo que en el de, si no me equivoco, en el de Jesús vivió, murió en Cachemira, al final del libro, él habla de los dogones, ya incluso los Zulú que nombró David, y habla que estos dioses o supuestos dioses venían de la estrella y tenían forma de anfibio. Pero ¿qué voy yo con esto? Que lo estoy asociando quizás a algún tipo de agua o de mar que podría haber arriba. Perfectamente, por supuesto. Me recuerdas con lo de con lo de la tribu de los Dogon en Mali, en África, y con esos gnomo, con esos seres acuáticos de los que hablaban ellos, también al propio dios Uanes que encontramos en las mitologías sumerias babilónicas, ¿no? Que también era un dios pez, un hombre pez, que incluso dice ser la raíz etimológica luego del propio nombre Juan, por ese Uanes. Y también era un ser pez que salía por lo visto de noche. Tiene muchas concomitancias con los gnomos de los Dogon, Los el dogones. Tirwanes. Sí, y no solo eso, sino que hay, bueno, alusiones a dioses acuáticos, a fenómenos de vida en el agua que no sabemos hasta qué punto pueden llegar a tener dentro de la mitología un espectro real, por supuesto. Ah, y lo que te decía, te nombré la sincronicidad, aquí iba con esto, que justamente antes de ayer creo que fue, sí, tuvimos un en vivo con un guía, ya una persona muy experimentada en la montaña, que es de la ciudad de Talca, conocido como el Puma Andino, ya uno de los más expertos en el fondo. Y él se ha adentrado en la montaña más allá donde ha llegado el ser humano. Dice que en una oportunidad él llevó unos turistas, ya estamos hablando de más de 2.200 metros de altura en el sector del Enlarillado, y dice que estaban, bueno, en lo profundo de la montaña, cuando de repente él ve algo como una culebra gigante y toda con luz, lumínica total, disculpa, ¿ya? Y se movía así, en el cielo. ¿Ya? Eso jamás, o sea, él lo vio en la ciudad, lo vio en la montaña, y dice que, imagínate, como se dice, disculpa la expresión, se cagaron de miedo. Sí, Quedaron, obvio. pero petrificados, ¿te fijas? Y, y ahí yo dije, mira, esto fue antes de ayer, justo que vamos a tener ahora una charla y tú estás tocando el tema de estos seres biológicos, me hace bastante sentido. Uno ve el típico ovni o una luz, un orbe, pero una especie de serpiente o culebra gigante, pero era todo luz, me explicaba, toda totalmente luz. Totalmente, y no solo le podríamos dar una visión desde la biosférica, sino desde la propia criptozoología, en lo que en tanto a serpientes voladoras se refiere, que también han sido reseñadas, ¿no? En Sí, la tienes razón. biosférica, Pablo, si pensamos en un fenómeno como el descrito ahora por ti, podemos pensar en que cuando hablamos de biosférica hablamos de un sistema de vida que podríamos, haciendo biología comparativa, idealizar, por ejemplo, con el fitoplancton, que yo creo que es lo más parecido. En el fitoplancton tienes prácticamente todas las formas habidas y por haber. Tienes larvas, crustáceos, formas de vida quizá en forma de hongo, de esporas, de polímeros agrupados. O sea, debe ser increíble el gran océano de vida que tiene que haber ahí arriba sobre nosotros. ¿Cómo interactúa o cómo transita esa fauna de arriba hacia abajo? ¿O de qué manera penetra nuestra realidad? ¿O si acaso existen en diferentes estratos por las diferentes densidades atmosféricas, etcétera? Obviamente no lo sabemos, podemos conjeturar, elucubrar respuestas para tratar de comprender eso, pero ciertamente ese sistema de vida está ahí y es desde los años 50, empleando películas de infrarrojo, que se está fotografiando, que se está viendo todo eso, por supuesto. Claro, ahora con la tecnología que es más asequible para toda la gente, exactamente se están viendo más cosas. Mire, yo le comentaba aquí a Daniel una experiencia que la he mostrado ya cerca de mi casa. Aquí la vamos a mostrar. Pero bueno,
hoy en día, claro, se captan muchas más grabaciones, cosas. Ahí está se metió a las nubes. Y mire lo que baja ahí. Pum. Wow. Estamos claro que arriba suceden tantas cosas y claro, algunas podemos decir que son entidades biológicas, otras podrían ser naves tripuladas, no lo sabemos, pero está más que claro que ya no se cuestione que somos los únicos, ¿eh? Sí, Está más desde que claro. luego. Está bien hacer esa disertación de los Omni, Pablo, ¿no? Porque yo siempre trato de ponerme en la piel un poco de la persona que por lo que sea accede por primera vez a unos contenidos de esta naturaleza, a este tipo de programas, ¿no? Y no todo el mundo viene con los deberes hechos, ¿no? En ese sentido. Cuando hablamos de ovnis, hablamos de objetos volantes no identificados. Y dentro de objetos volantes no identificados se constituye una realidad poliédrica con muchas caras, con muchas aristas que componen lo que a veces se engloba en un mismo fenómeno, ¿no? Pero el fenómeno ovni, como tú bien decías, tiene desde el factor mecánico, tripulantes, biosférica, están los ovnis líticos de piedra de roca que yo llevo unos años estudiando. Hay un montón de factores ahí. Y en cuanto a hipótesis, el gran Ignacio Darnaude, investigador andaluz español que ya nos dejó hace unos años, compiló en un enciclopédico trabajo que él hizo a nivel de ensayo sobre el fenómeno ovni más de 300 hipótesis para abordar el fenómeno, ¿no? Entonces, Claro, estamos ante un factor muy complejo que no, por exacto. escapar a la comprensión del ser humano, deja de ser válido o real. Y lo que tampoco es prudente, a mi juicio, es reducir la complejidad del fenómeno o reducir la magnitud del fenómeno a una complejidad asumible. Es decir, disminuirlo al punto de no, el 95% son fakes, vídeos truchos. Justificarlo, claro, ¿no? Exacto. Y el otro 5% podemos explicarlo con lo que sabemos. Yo creo que eso es reducir el fenómeno ovni y que invita al sano escepticismo y sobre todo a la consideración máxime en unos tiempos donde por parte de medios y gobiernos se está empezando a promocionar esto y sospechamos que con fines espurios, desde Claro. luego. Imagínate si contabilizamos la cantidad de gente que ha tenido experiencias y la gran mayoría se las guarda por Sí, miedo, por temor y viven toda su vida con ese pequeño secreto o ese gran secreto. Eh, yo, por ejemplo, acostumbro a visitar lugares montañosos con volcanes, ¿ya? Y he visto luces entrar y salir los volcanes, así como las que muestran en México. O sea, eso es sí, la común. webcam del Popo la graba mucho. Exactamente. Entonces, claro, bueno, como tú dices, esto es muy complejo y es más grande de lo que uno se imagina. O sea, Sí. aquí podríamos incluso estar quizás pensando en que hay seres bajo tierra, intraterrenos seguramente, no sé, algún acceso por los volcanes, no lo sabemos, pero de que hay una inteligencia eh, que convive con nosotros o que nos visita, eso es algo real. Obvio. Y mira, yo lo he comentado otras veces, en el sector que voy del ladrillado, yo una oportunidad entrevisté a un guardaparque, un jefe de guardaparque, y él me comentó una experiencia que tuvo, dice que apareció como un sol por arriba de él, cerca de la casa donde él vive, en el recinto de guardaparque. Y el centro era oscuro y redondo. Lo mismo que vio el guía que nos llevó, quien nos pasó los caballos, lo mismo, dice que vio un sol, esto fue antes del terremoto del 2010 que vio eso, un día antes. Ya, un sol, un disco así solar con el centro oscuro, lo mismo. Y ese tipo de objetos transitan esa zona. Y sabes que me llama la atención, y lo he dicho otras veces, con los discos Dropa, que han sido encontrados en cavernas subterráneas, que Sí, sí, supuestamente sí. están hechos como para, no sé, replicar la nave de sus dioses, creo yo, no sé. Pero este fenómeno es muy, muy amplio y complicado. Tenemos los discos Dropa, las esferas de Klerksdorf, tenemos un montón de objetos, yo te diría jocosamente, asintomáticos a su época, ¿no? Auténticos objetos fuera de lugar, auténticos OPARs, que sin embargo están ahí y nos están lanzando un mensaje claro. Y ese mensaje para mí, que es lo que me deja siempre de fondo el fenómeno ovni, es tenéis mucha información, pero no sabéis nada. Claro, lo que yo decía ayer, mientras más sé, menos sé. Y Exacto. tanto. Daniel, me gustaría, igual que me comentara, así como abriste tu mente el fenómeno ovni, con la experiencia que has tenido, con lo que has vivido,
Me imagino también con experiencias de otras personas que te han comentado. ¿Cómo llegaste al tema del terraplanismo? Pues el tema del terraplanismo, Pablo querido, yo ¿Cómo estoy en encaja ahí YouTube. la ufología Sí, en esto? es ciertamente traumático cuanto más leído viene un ser y cuanto más empapado, vamos a decir así, en astronáutica, etcétera. Yo he sido fanboy siempre incluso de la literatura novelesca, ¿no? De ciencia ficción, de Sagan, de Clerk y de otros autores como Asimov, etcétera. Y bueno, y llego a ese extremo del terraplanismo porque yo llevo aproximadamente unos 11 años en YouTube, pero siempre he tenido mis bases en el heliocentrismo, etcétera, etcétera, como decía ahora. Y en fin, hacia el año 2020 me comienza a suceder algo en el canal que es gracioso. Y es que yo tengo dos ramas de publicación, ¿sabes? También escribo, también me gusta mucho la poesía mística, por ejemplo, y publico también en artístico, ¿no? Tengo una rama, digamos así, más divulgativa en cuanto a información o trabajos o documentales y luego tengo mi rama más artística. Y en la artística, cuando hacía alguna publicación artística, pues yo me servía de imágenes heliocéntricas, las nebulosas. Yo creo que todos hemos amado esas nebulosas de colorines que nos mostraba NASA. Yo las tenía por acá de fondo de pantalla, todo eso, ¿no? Y por supuesto mi tierra esférica y todo eso. Y la gente me decía, Entre paréntesis, venía escuchando El Niño Azul, ¿eh? Un video que sí. tiene, sí, sí, muy, muy bonito, sí. Sí, pues fíjate, son cosas que lo escribí y lo produje ayer en un solo día, El Niño Azul. Total que bueno, la gente me decía, me comienzan a escribir en los comentarios, bueno, está muy bien lo que dices, es muy bello el mensaje y tal, pero con la Tierra esférica estás rompiendo el despertar. La Tierra es plana. Y a mí se me empezaron a hinchar las pelotas, como decimos en España, ¿no? Ya. Yo no le decía nada a la gente, por supuesto, yo respeto todas las formas de pensamiento. Cuando era heliocentrista respetaba a los terraplanistas y ahora la inversa. Pero sí que llega el momento que digo, joder, ya me estoy aburriendo de esto. Voy a coger al tipo que más sabe de esto, que es un tal Iro Landucci, que he escuchado alguna vez por ahí. Voy a buscar algún vídeo donde presente sus argumentos y lo voy a desmontar uno a uno desde la ciencia. Yo también tengo mi base científica y tal, ¿no? Claro, pobre ignorante, cojo el documental de Tierra Plana de Dios Films que tiene Iru y ese documental me destroza psicológicamente. Me No rompe. pudiste con él. Yo recuerdo cómo había anotado los ítems y me los miraba y decía, pucha, pero ¿cómo voy ¿Cómo a, refuto esto? cómo ¿Cómo? voy a refutar yo que el agua no se dobla, que una masa de agua en reposo no se dobla, que Eh, siempre se mantiene horizontal y que el agua busca su nivel más bajo? O sea, la física de fluidos más básica y elemental que tú dices, pero ¿cómo no? Y a pesar de ello todavía no acaba de romper, ¿no? Luego me meto con lo del horizonte. Luego es un chileno, el señor Guillermo Wood, Guillermo. amigo común al que tengo un gran, gran cariño y él bien lo sabe, que lo veo en el debate de la televisión chilena con el señor Cristian, con un geólogo, Con el geólogo, perfecto. y yo veo lo que es una confrontación de argumentos de un geólogo que aparece en un programa como autoridad científica con un Guillermo Wood que encima no le dejan ni entrar al plató, que le tienen que grabar desde fuera del estudio porque el otro no quería tenerlo delante y sin tenerlo delante tragó saliva todo el programa y lo pasó terrible, pobre hombre. Y eso que trató Y de humillarlo, trató de... sí, No pero fue muy bueno, la cortés, con elegancia ironía. exacto, la elegancia y la altura de Guillermo es absolutamente impecable, es un caballero en todos los sentidos. Y a mí eso me termina de romper por completo, porque soy una persona muy racional, ¿no? Soy una persona que me gusta mucho la consistencia científica de un hecho a estudiar. Soy miembro de una institución donde todo el mundo, menos quien te habla, tiene pues importantes carreras científicas, médicos, etcétera, etcétera, de la que también era miembro el citado Salvador Freixedo por ti antes cuando hablábamos off record, ¿no? Perfecto. Y que, por cierto, también tiene sede en Chile con el señor Raúl Núñez Gálvez, el antropólogo, y en España con el Ah, señor ok. Ramón Navia, con mi querido amigo. Y total, me pasa eso y yo recuerdo que yo me tiro 15 días encerrado y En llorando a veces. depresión. Digo, puede ser, se me ha caído todo, porque es muy difícil sacrificar en el sentido más popular, digamos así, o sea, renunciar a todo aquello que tú creías saber para, de nuevo, resacrificar en el sentido etimológico de hacer sagrado algo, en el sacrificio, y abrazar el nuevo conocimiento, no ser capaz de revisar tus propios ideales sin seguir criterios dependientes del ego y de ponerte a ti mismo a prueba. Y Sí. viene el derrumbe
y obviamente empiezo a estudiar con profusión los razonamientos científicos, la física del plano y a día de hoy amo el terraplanismo, amo a su gente y le doy gracias a nuestro amadísimo creador por haberme dado la oportunidad de despertar también a ese gran engaño, porque capaz, digo, suelo decir a veces que la verdad no la encontraremos, pero nos estamos quitando muchas mentiras de encima y eso siempre nos acerca un poquito más a la verdad. Genial historia. Sabes que a mí, Dani, me pasó muy similar, ¿eh? Claro, partí con el tema de ufología, empecé a Pero cuestionar de a poco el terraplanismo y también con ese video de Guillermo ya me convencí, me convencí. O sí, sea, sí, que es no podemos demoledor, contra eso, o Guille. sea, No, no, no. es lógica, lógica pura, o sea. Claro, y ahí uno se da cuenta que, por ejemplo, la idea de la Tierra esférica viene siendo como una especie de religión, es creencia, solo creencia, adoctrinamiento, Exactamente, es exactamente lo exactamente. mismo. Y una persona para dejar su religión es un golpe muy fuerte, ¿te fijas? Bueno, ahí hay otro tema también, por ejemplo, no sé, si nos vamos al ejemplo de la gente que cree en supuesto Dios del Antiguo Testamento, pero no analizan que ese ser era un ser sanguinario, malvado, te fijas, que buscaba sangre, que era maquiavélico en el fondo, la gente no lo va a aceptar. Es muy difícil, ¿te fijas? En fin, son, digamos, golpes muy fuertes que te hacen, digamos, cuestionar todo y partir de cero, ¿eh? Sí, sí. Es la fuerza del dogma, ¿no? Yo creo Sí, que tanto en el heliocentrismo, que tú me lo comparabas muy acertadamente, a mi juicio, con una religión, y lo que nombrabas ahora del Ya, del Yabhei Bathei, del Yahvé del Antiguo Testamento, pues tienen esa sincronicidad. Son dogmas de fe sostenidos mediante falacia ad populum y principio de autoridad durante el tiempo e insertados también en el inconsciente colectivo como arquetipos que se repiten luego generacionalmente en el inconsciente ya de las personas. Todos lo traemos quizá del arraigo cultural, de la moral judeocristiana, etcétera, etcétera. Pero cierto es que cuando uno revisa ese Antiguo Testamento, lo que hay ahí es un verdadero manual gastronómico, no llega ni a la gastronomía, porque es más bien exacto, en lo siniestro y en exacto. lo bizarro de cómo destripar corderos, extender Separa ciertas partes esta de de la la otra, de la grasa, víscera, bla, 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 regar bla. sangre, etcétera, Claro. etcétera. Y Y todo después esto de la quemar eso sangre, porque, claro, es un claro, aroma porque calmante para allá. sí, que a Yahvé le induce a paz, ¿no? El que tú quemes eso, pues un Claro. Dios universal que necesita que tú le hagas rituales de quema de animales, un Dios universal que está incluso diciéndote cómo tienen que funcionar los impuestos, etcétera. Pues muy universal no es, a Claro. mí me parece más bien bastante local y capaz que alguna fuerza superior al ser humano, eso sí, por supuesto lo reconozco, ¿vale? Estaría englobado dentro de lo que hemos llamado los dioses, que tiene la capacidad tecnológica e intelectual de dominar y de someter al pueblo. Como decía Faber-Kaiser también en ese libro del muñeco humano, hay una fuerza que ingiere en la historia y en los hechos más punteros del ser humano para reconducir precisamente esa historia. Y ahí estarían esos dioses y ese Exacto. Yahvé que fíjate, él nunca, él cuando decía, mira que el hombre ha comido ahora del árbol del conocimiento, no vaya a ser que tome también del árbol de la vida y llegue a ser como uno de nosotros. O sea, Exacto. no es el Dios No. monoteísta que es uno solo, porque él dice uno de nosotros, ¿no? Él siempre habla de Y ellos en plural. en Por eso yo plural, creo que Yahvé exactamente. es una agrupación, Como el no es... primer versículo del Génesis. Uh -huh. Mira, y me acordé también de un detallito que lo nombra Freixedo en uno de sus libros, que no puede ser un Dios universal el hecho de que él pedía holocausto para él, pero también para un demonio llamado Sacel que andaba por el desierto. Y ¿Por qué fíjate, Pablo, y para qué le ofrecía también a él? Para mantenerlo como a raya, tranquilito al otro. O sea, sí, un sí, ser sí. universal no Y no puede solo eso, él claro, tenía miedo de que la gente sirviera a los dioses de los cananeos o de los hititas, por ejemplo, exactamente. que hace un dios universal temiendo a otros dioses que se suponen menores. Pero no solo eso, lo que decías antes de la sangre, fíjate que Paracelso, por ejemplo, ya remarcaba en sus escritos que los magos negros antiguos se servían de vapores sanguíneos para invocar entidades astrales. Mira, Entonces hay algo en los claro. vapores de la sangre que también Freixedo profundizó bastante en ese tema. Sí, sí, él decía que había una especie, algo de energía que estas entidades necesitan. Sí, Y por eso quizá el origen del mal en el mundo, creaban guerra y todo. Mira, también él nombra una batalla cerca de Cuenca,
que sucedió hace muchos años con los moros, españoles y moros. Y en ambos bandos, antes de enfrentarse, apareció su Dios y los incitó a que pelearan, a que Sí, lucharan. sí, sí, sí. ¿Te Siempre fijas? O han sea, estado ahí agitando el avispero, siempre. manipulando al ser humano. Siempre atizando el avispero y siempre con muy mala leche además. Y a veces han ingerido, por ejemplo, en la batalla de Barcelona, por ejemplo, cuando los moros estaban a las puertas de Barcelona, los moros lo decimos con todo el respeto en el sentido histórico, no por nuestros hermanos árabes ni musulmanes, pero lo decimos en ese contexto, cuando ellos estaban a las puertas de Barcelona, baja San Jorge del cielo y los expulsa de las puertas de Barcelona, si no se habían hecho con Barcelona en cuestión de horas. Y en Gran Bretaña tienes una historia también que se publicó en un periódico británico que se titulaba The Evening News, que también cuando están a punto de tener una batalla, San Jorge, con un conjunto de seres angelicales, baja del cielo y ganan la batalla gracias a eso. Eso fue testificado por una cantidad ingente de soldados luego que enviaron cartas al periódico diciendo que en efecto San Jorge había bajado del cielo y que ellos lo habían visto. ¿Quién son los dioses? Bueno, No son temas y menores. así se fueron formando las religiones. Exactamente, ¿Te fijas? exactamente. Mira, incluso otro dios que nombra que es muy similar a Yahvé, que era Huitzilopochtli de los aztecas. Y la misma Mm. historia, o sea, llevó al pueblo, creo que fue más severo que Yahvé. Fueron más Sí, años sí. hasta encontrar la tierra prometida. Y él pedía no holocaustos de animales, sino de humanos. Entonces era un poquito más, pero en el fondo es como la misma Mm. modus operandi que usaban estas entidades. Se parecía mucho la mala leche de Huitzilopochtli con la de Yahvé. Se parecía mucho, Sí, mucho. sí, como que fueran familiares, no sé. O primos o algo de eso, sí. Algo así decía Freisero, claro, pareciera que son primos, decía. Bueno, si nos vamos también en la época de las apariciones marianas, la Sí. cantidad que hubo, y ahí se formaban pequeñas religiones, ¿te fijas? Para agrupar gente. eh, o sea, también hay una energía no solo de la sangre, sino que se crea seguramente en el cerebro cuando adoran a estos seres. Sí, es que yo creo que el fenómeno de las apariciones marianas es lo mismo. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de la Virgen de Fátima, que le llaman la Virgen de Fátima en Fátima, Portugal, tú miras lo que dibujaron, el dibujo que se hizo de esa criatura, y eso parece el característico gris, con los ojos Sí, almendrados. Eso no es una sí, virgen ni exacto, historia. exacto. Pero fíjate que aún y así, el inconsciente humano o el acervo humano tiene la Lo, capacidad de convertir el lugar en un lugar lo ritualístico, en... asocian a su Dios. Exactamente. Lo amoldan de alguna manera y lo acoplan a su religión para que tenga un sentido desde su cosmovisión, desde su visión del mundo. Bueno, el buen JJ Benítez decía, la Biblia es un buen libro de ufología. Sí, y lo es ciertamente. Y fíjate que incluso te vas al 250 antes de Cristo, por ejemplo, con Tito Livio, y ya tienes referencias ahí a ovnis, referencias contundentes también a fenómenos celestes, lluvias de polímeros, ríos que aparecían rojos y grandes extensiones que aparecían rojas, pero también a tres soles en el cielo danzando, a Sí, cosas de sí, este exacto. tipo Sí, que tú dices, bueno, cuando Tito Livio, que era un preciado historiador romano, según la historiografía que nos han contado, te dice que se estaba viendo esto es porque lo estaban viendo, no creo que el tío se lo inventara, porque la palabra ovni ni siquiera existía, nunca se emplea. exactamente. Quería, no, aquí, no, en esta no la tengo. Aquí tenía unos escritos que dice justamente de estas entidades que formaron religiones, cómo ellos se describían, ¿eh? Por ejemplo, ahí Yahvé se describía como un ser que viene de lejanas tierras, con sus ojos de fuego. Fíjate. eh, ¿Te fijas? Los mismos carros de fuego que se describían en la época. O sea, yo no sé si estamos hablando de seres que vienen realmente de otro lugar o de otros planos de existencia. Sí, sí, de Pero un como sea, no supertono. son humanos, pues son seres que no son humanos. Y yo tristemente el tema de las religiones no lo asocio a algo positivo, ¿ah? No ha sido positivo para el ser humano. Yo creo que ha En sido general. doctrinario y, Mm. y sociológico, sobre todo. Creo que ha sido una sociología de masas aplicada a colectivos concretos, lo que llamaríamos psicología de tópicos a día de hoy. Pero también es cierto que más allá de la característica propia de la institución, luego sí es verdad que dentro encuentras, indiferentemente de la religión, sea el islam, el cristianismo, el judaísmo, el budismo,
lo que quieras, ¿no? Entre las tres principales religiones de Oriente o las tres abrahámicas, digamos, y las tres orientales, siempre encuentras gente ahí dentro que tienen una verdadera devoción espiritual y Sí, que sí, verdaderamente brillan, pero brillan, a mi sí, juicio, por sí, su eso es propia verdad. luz Sí, y sí, no eso es por la verdad. propia que le aporte la institución. Sí, completamente de acuerdo. Pero como decía J. J. Benítez, que en realidad todas las religiones se forman por la aparición de estas entidades. Por Pero contactados. todas, todas, todas. O sea, si vamos a los mormones, te fijas, se apareció el ángel Moroni, le dictó lo mismo, las tablillas, pero estas eran de oro, que después desaparecieron. Sí, sí, sí. Juana Todas de son de Arco incluso. contactados. Claro, todo, todo, todo. Lo que a día de hoy llamamos en nuestros modernos tiempos un contactado son los que en su día tuvieron ese contacto, mostraron quizá trazas de ese contacto a su pueblo, convencieron al pueblo con esa muestra de poder y por tanto generaron un credo y bueno, y Claro. eso son las tablas de Moisés y eso son un montón de cosas que a final de cuentas son las que constituyen esas religiones a la que la gente se abraza con tanta devoción. Bueno, yo insisto, eso está bien, mientras eso sirva para que un ser humano se construya como mejor persona, a mí me vale. Mira, yo no sé si conoces al escritor David Cangá. Sí, David Kanga Y lo Orozco. reconoció Freixedo y bueno, hizo dos libros, pero muy completos, muy buenos con respecto a ese tema, que Ujú. son Desenmascarando a Yahvé y La conspiración del ángel Gabriel. Que bueno, para los que nos están escuchando lo recomiendo, ahí está muy completo y puede aclarar hartas dudas con el tema de las religiones. No sé si quieres comentar algo más con respecto a la ufología. No hemos ido para el tema de la religión, pero bueno, A mí me todo tiene encanta esto porque sentido. Sí, vamos así para el sí, lado y lado, pero me encanta porque además sí, es así natural y espontáneo. sí, No, si te parece, ya que estamos con el tema de los contactados y todo eso, hacer una pequeña alusión al fenómeno del contacto, creo que es algo que interesa mucho a la gente. Sabes, como hemos hablado, Pablo, off record, que hay una gran confusión con respecto a ello y quizá dejar ese matiz a la gente ahí, ¿no? La gente, yo veo que con la mejor de las intenciones a veces se forman grupos de contacto, gente que quiere promover el contacto, producir el contacto. Yo, que no soy nadie para dar consejos a nadie, por supuesto, sí puedo aportar desde mi punto de vista lo que son dos aristas distintas de encontrarse con fenómenos de esta índole, ¿vale? Hay una que es muy hermosa, que es muy chocante, pero en lo positivo, ¿vale? Porque es un shock positivo, pero luego hay otras que son verdaderamente aterradoras y exacto. que, como dice el viejo adagio, cuando tú te acercas al misterio, el misterio se acerca a ti. Quizá el tratar de andar invocando entidades o el adjudicarse a métodos como el método Escritura serial. automática. Sí, bueno, la escritura automática para mí es más inocente, es más indefensa. Pero, por ejemplo, lo que hace el doctor Stephen Greer con esos contactos en quinta fase que él llama, que él dice que ellos se reúnen en unos lugares específicos, lugares de poder y con pautas, con cuencos tibetanos y tal, producen los contactos. No sabría qué decirte, Pablo, amigo, porque si tú te vas a un lugar de poder, como pueda ser el desierto de Atacama, como pueda ser el Uritorco, como pueda ser Montserrat en Barcelona o cualquier de esos lugares de poder, los fenómenos ahí ocurren porque precisamente la ubicación tiene alguna carga que no sabemos si geomagnética, energética o de la Exacto. naturaleza que sea, donde se dan presencia de esos fenómenos, pero no necesariamente se debe a que nadie haga una Mm, invocación o una pauta para que se produzca el fenómeno, ¿no? Pero claro. sí que es verdad que cuando tú reúnes a un conjunto de gente, los tienes allí tocando el cuenco y tal, y pasa un ovni por encima, esa gente van a quedar convencidos de que Claro. efectivamente han tenido un contacto Pero es que mediante el método eso, tal. exacto. ¿Qué pasa algo? O sea, hay que tener claro que no todos los seres son benévolos. O sea, están los negativos y los Exactamente. positivos. Y ahí hay que tener mucho cuidado cuando uno se mete en ese terreno. Usa Mira, lo humano me como acordaba ejemplo algo siempre. que te iba a comentar cuando estamos hablando de las religiones, que en los Uh años -huh. 80 y 70 incluso, eh, fueron más de dos o tres que pasó en Sudamérica de grupos religiosos que se formaron por una presencia ovni de un ser, ¿no es cierto?, que les daban mensaje y les decía que se iba a acabar el mundo. Hubieron incluso suicidios masivos. O sea, todo eso está registrado, la gente se olvida, pero ahí está claro que son entidades negativas. Yo Sí, sí, siempre he dicho, totalmente. si un ser te contacta y te pide algo a cambio, no es un ser positivo. Un ser positivo no te va a pedir nada a cambio. O sea, él te va a ofrecer su Exactamente. ayuda siempre que tú la aceptes. Pero claro, por andar Exactamente. buscando el contacto de ese tipo de forma, como tú dices, Es ya como jugar a la Ouija, o sea, sí, es un poco. sí. Mire, yo qué hago, yo voy al cerro y muchas veces medito, ya, y empiezo a ver más cosas, ¿te fijas? Pero ando, no sé, me siento en otra vibración, no, o sea, no con escritura automática, ni con Ouija, ni con nada de eso. No,
peligroso, delicado. Sí, es muy delicado, pero Mm, fíjate lo que tú dices. Yo me voy a un cerro, medito. Eso es otra cosa. Eso es un caso donde tú te vas a un entorno natural que hay una energía especial y además sí. tú entras en un estado alterado de conciencia, porque no es la conciencia ordinaria, la de la meditación con la mente silenciosa, etcétera, donde puede haber un incremento de la percepción a nivel sensorial. Por supuesto, se da después de estados de meditación, etcétera. Y no hay, a mí, en mi opinión, un peligro o nada. No, no, muy lejos de eso. Tú estás entrando en una vibración de paz, de orden y tal. Y obviamente en esa resonancia se va a manifestar lo que sea coherente con ella. Otra cosa muy distinta cuando la gente juega a la invocación, ¿no? Lo comparábamos con la Ouija, creo que con mucho acierto. Tú estás llamando a una puerta donde no sabes lo que hay detrás, no sabes quién va a abrir. Exacto, Entonces, mucho cuidado con las puertas que tocas. Los exacto. contactos, cuando ciertamente son benévolos, como tú indicabas antes, suelen ser muy sensibles con el individuo. ¿Por qué? Porque son conscientes esas criaturas que obviamente yo denomino metahumanas, porque no sé si son humanas o no, pero en cualquier caso son más que humanas, es evidente. El contacto siempre lo van a producir ellos. Tú, como ser humano, nunca vas a tener la capacidad de producir el contacto. Tú podrás aumentar tus percepciones, etcétera, pero de ahí a generar un contacto, a llamar a una de estas entidades y que venga, capaz que si te pasa eso no sea lo mejor que te pueda pasar, ¿no? Y en ese sentido, cuando ese contacto es benévolo y tiene una sensibilidad hacia el ser humano, suele aportarte lo que te tiene que aportar, transmitirte lo que te tiene que transmitir. Y por tu propia seguridad, uno no te va a dar mucha información. Porque si tú sales mañana en un vídeo hablando de una información sensible en cuanto a tecnología, en cuanto a conocimiento, en cuanto a lo que sea, vas a llamar la atención. Vas a llamar la atención en un mundo sectorizado donde más o menos se ha liberado un conocimiento y vamos a decir así, la élite o quien sostiene las riendas de esta sociedad mundial sabe lo que se conoce. Si en el momento en que tú te metas en algo muy profundo, muy tecnológico, vas a llamar la atención y eso te pondría a ti primero, en primer lugar, en peligro. Por eso, Pablo, hay premios de millones de dólares para las personas que demuestren, por ejemplo, que tienen percepción extrasensorial, telequinesis, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay esos premios de un Bueno, millón de dólares para quien lo demuestre? Porque al que lo demuestra saben que los tiene y el que los claro. tiene va a ir a PSI en los ejércitos o va a ir a donde le tengan que mandar, pero lo van a Por coger a ese. eso, exacto, por eso desapareció el gran científico Jacobo Grinberg. Por ejemplo, Jacobo Greenberg, y luego a este que doblaba cucharas también en televisión, que no me acuerdo cómo se llama, también no lo torcí, yo creo que lo canalizaron hacia ellos, ¿no? No me viene el nombre ahora, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me viene. Bueno, yo te lo Entonces, pregunto, sí. cuando ese contacto es sensible y es positivo, por lo general te aportará lo que te tenga que aportar y se marchará. Y se marchará por lo que decíamos off record, Pablo, porque Claro. son conscientes en su inteligencia que su sola presencia en la vida de un ser humano lo puede fascinar tanto que al final lo desequilibrará. Porque esa persona no va a poder pisar firme en el suelo sabiendo que está en contacto con criaturas metahumanas, etcétera, etcétera, porque no, de alguna manera te rompe los esquemas mentales al punto que empiezas a desencajar con el Claro. mundo. Y hablo desde lo que fue una experiencia personal que me hizo vivir esas cosas en primera persona hace ya muchos años, ¿no? Mm. Entonces, bueno, está bien acercarse a estos temas, estudiarlos, es fascinante. Yo creo que el fenómeno ovni es, como pueda ser la forma del mundo, uno de los fenómenos más trascendentes para el ser humano. Creo que engloba todo, desde la forma del mundo hasta la psicología, hasta la espiritualidad, etcétera, etcétera. Y por supuesto, se engloba, se enrama, se embarca, perdón, en todas las ciencias y en todo el saber humano. Así que la invitación a la gente para que por el hecho de que el fenómeno esté siendo contaminado públicamente, esté empezando a ser usado con fines espurios por gobiernos, quién sabe si para promocionar fraudulentos programas de invasiones extraterrestres en un futuro, ustedes saben, el Blue Beam, etcétera, etcétera, ello no es sinónimo, ello no significa que el fenómeno no sea real, muy importante y de gran trascendencia para todos los seres humanos, desde luego. Exactamente, pues querido amigo. Mira, me acordaba eso mismo de las caídas más famosas, estrellamientos de ovnis, por ejemplo, la de Roswell, año 47. Y en esa fecha, independiente, empezaron, o sea, empezaron a existir muchos estrellamientos de naves, que no fue el único, tal de Aztec, hay un montón. ¿Y qué hizo un gobierno? Empezaron a crear agencias secretas para desinformar también. No tanto para Exactamente, investigar, también para desinformar. Majestic exactamente. 12, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ves? Y claro, y usar esa tecnología como ingeniería inversa para obtener, obviamente, recursos ahí de poder para ciertos gobiernos. Por eso se dice que la tecnología va 50 años adelantado de la que realmente nos comparte.
Yo creo que yo lo hablé con Benítez esto en una comida que tuvimos en Cantabria con el gran Juanjo Benítez y yo le dije algo parecido y él me dijo, dice, yo creo que como mínimo Imagínate. 500 años por delante. Probablemente, claro. No me extrañaría, sí, sí, es probable, es probable. Si consideramos que Daniel, nos pueden haber opacado, y termino, perdona Pablo, lo que ya se conocía del pasado, ¿no? Sabes que hay hipótesis que dicen que venimos de posiblemente un reset de civilización en 2, 3 siglos, no se sabe, pero hay hipótesis bueno, que respaldan eso. Si hubo un borrón del conocimiento y cuenta nueva, pueden tener ciencia que a nuestros ojos sería magia y sería indistinguible de cualquier tipo de ciencia extraterrestre o metahumana. bueno, y si a principio de año, o el año pasado creo que fue, el presidente de Chile dijo que estaba la tecnología ya para meternos pensamientos. O sea, Y mira qué sí, fuerte, y lo dijo en televisión, ¿eh? sí, sí, lo dijo el señor Piñera y sin cortapisas, hablando de la neuromodulación y de hecho Chile ha sido pionera en el mundo en implementar las primeras legislaciones de neuromodulación. Claro, Así que veremos a ver qué es nos viene. Chile, país de experimento, es lo que dice. Bueno, Yo veo hermano de que España y Chile, de Argentina. Yo creo que Chile, España y Argentina nos llueven las hostias, por eso somos más hermanos que nunca, porque nos llueven todas de golpe. así es, pues, querido amigo. Daniel, y una última pregunta para terminar. ¿Qué opinas tú de los humitas? Esta raza de seres que fue muy hablada, comentada en su tiempo y que, bueno, ahora no, JL ha tocado más este tema en España, Europa, digamos, los Ujú. famosos humitas. ¿Qué opinas de ellos? Bueno, en dos partes, en la génesis del fenómeno, ¿vale? Cuando le pasa a la gente que le ocurre aquí en España, la fotografía polémica de Torrejón de Ardoz con la nave, con esa especie de H con un palo en el medio, yendo Ujú, por partes, el fenómeno humita, del cual he tenido la oportunidad de leer y estudiar, por ejemplo, el documentado libro de Antonio Rivera, es un fenómeno que a mi juicio se destapó al final de lo que fue mi análisis personal como un ejercicio de contrainteligencia de la KGB rusa. Es decir, los servicios secretos de Rusia hicieron un experimento sociológico contactando a un grupo de personas y poniendo un equipo multidisciplinar científico para argumentar lo que no son ni más ni menos, Pablo, que conocimientos que o bien ya tenemos ujú. o lo que son lucubraciones científicas que tendrían perfecta cabida en cualquier novela de ciencia ficción, pero que no tienen luego demostración mediante el campo científico empírico, ¿no? Por lo tanto, yo siempre que veo que alguien me quiere aportar una información de unos supuestos seres más avanzados que nosotros, analizo eso. ¿Me está aportando algo que va más allá de lo que nosotros ya sabemos? Y cuando la respuesta es no, sospecho que hay una sombra humana siempre detrás de todo Ah, ello. claro. Es que Eso se... Dani, por lo que leí de los humitas, uno de los contactados transmitió tecnología que le entregaron a ellos. O sea, él escribía y se expresaba como un científico, ¿te fijas? Y eso como Sí, sí, que sí. me llenó de curiosidad en realidad. Mm, Sí, lo del contactado no sabemos cómo ha podido llegar a ocurrir ese tipo de episodios. Recuerda que la psicotrónica, por ejemplo, ya se desarrolla con bastante precisión desde los años 50 y mediante psicotrónica se podía de alguna manera neuromodular también a un ser humano y hacerlo transmitir mensajes, etcétera. Pero en lo que es la síntesis del contexto de esa literatura, ya no por los absurdos que encuentras cuando lees cómo dicen que ellos funcionan en su civilización, que todo se basa en un sistema heliocéntrico que a nuestros ojos hoy no tiene sentido ninguno. Luego, fíjate, por ejemplo, la tecnología de la que te hablan los humitas para viajar en el tiempo, los swivels, aquellas partículas que se invertía el eje y que te permitían viajar en el tiempo, pues por ejemplo es lo mismo que luego recrea JJ Benítez en Los caballos de Troya con las mismas palabras, etcétera, etcétera. Y eso al nivel de aquello, la nave de Torrejón de Ardoz, por ejemplo, al final hubo algún análisis que podía presentar ya dudas sobre la imagen de que no hubiera sido también un montaje muy bien hecho de la época. Recordemos, estamos hablando de servicios de contrainteligencia, estamos hablando de gente que tenía las mejores mentes y la mejor tecnología de la época para urdir estas cuestiones. Y otra cosa sería ya el fenómeno del humita hoy, en el marco, por ejemplo, que me has nombrado de JL, donde allá hay un Twitter, los humitas tienen Twitter, publican por ahí. Y a mí se me hace un poco, con el debido respeto a José Luis y a la gente que crea en eso, se me hace un poco tragicómico el asunto, ¿no?
La gente tiene que evaluar por sí misma la información, documentarse en lo que pueda y extraer las mejores conclusiones que le salgan. Al final, la investigación no es una cuestión de creencias, ni de yo creo en esto, ni de yo creo en lo otro. Yo, por lo menos como la abordo, la investigación es investigación, mis creencias las dejo aquí encima de la mesa y como un observador neutro analizo los datos y a ver qué dicen los datos fríos. Y luego, si hace falta, ya cojo otra vez mi ideario y lo miro con mi ideario, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que hacer. Cuando los datos fríos no son contundentes, cuando los metadatos son contradictorios, y no lo digo porque a veces entra en el absurdo el tema omita, ¿no? El fenómeno ovni entra constantemente en lo absurdo y se niega a sí mismo muchas veces por lo absurdo que es. Tiene la componente absurda el fenómeno ovni. Pero en el caso de los omitas es un pretendido fenómeno de contacto que a mi juicio y en mi opinión y en la de otros como el gran Josep Guijarro, documentalista de extraterrestres y amigo del canal Historia, fue ni más ni menos que un servicio de contrainteligencia para un experimento sociológico que algunos a día de hoy todavía postergan. Perfecto, gracias ahí por tu opinión. Y tiene mucho sentido lo que dice, ¿eh? Por los años en que empezó a suceder todo eso, justamente coincidente con todas estas apariciones de estos grupos y sociedades secretas, digamos, Majestic 12, como te decía. Interesante. Bueno, pues querido amigo, ha sido un placer enorme. No sé si quieres decir lo último ahí para despedirnos o algún consejo para la gente ahí que se interese en el tema de ufología. Y que bueno, nosotros ya vemos que está todo tiene que ver una cosa con otra, o sea, la tierra plana, la ufología. Me acordé cuando Parceriza asumió que era terraplanista. Y es más fácil acomodar el tema ufología en la tierra plana, tiene más sentido incluso, ¿eh? Sí, y en el caso de él tiene mucho mérito porque cuando tienes un canal con 1 millón y pico de seguidores, etcétera, y Hay que ser dependes de eso valiente. para, claro, Sí, dependes de eso para comer cada mes, porque es un trabajo, ¿eh? La gente se cree que el sí, youtuber sí, es un tipo que se la vive ahí, no, no, es un trabajo de edición, de claro, elaborar claro. programas y todo, que es como cualquier otro trabajo. Y en ese sentido, pues creo que tuvo un gran valor. David Parcerisa lo conozco desde 2012, comenzamos al mismo tiempo en YouTube, Ah, cuando él bueno. comenzó con Rimbel 35, porque tenía Ajá. 35 años cuando abrió el canal, ¿no? Y bueno, comenzamos juntos a la Gracias vez. por ¿No? ese misterio. Yo me preguntaba siempre, ¿por qué 35? Ahí está, Ah, perfecto, perfecto. sí, bueno, pues es por eso. Tengo amistad con él, es un tipo que lo aprecio y es un tipo que en lo que he tratado con él en lo personal tiene una gran altura y una gran calidad humana. Y bueno, Se y nota, creo que sí. él siempre es sincero y él siempre es auténtico hablando de lo que él piensa y de cómo él ve las cosas. En ese sentido, me decías, y ya para cerrar, algo sobre el fenómeno ovni. Creo que un poco lo que hemos dicho. Ser críticos, la curiosidad, no olviden, es el combustible de los sabios. La sabiduría bebe de esa curiosidad. Y de alguna manera el fenómeno ovni es algo increíblemente hermoso, trascendente, atemorizador, esperanzador. Hay un montón de facetas ahí y en el marco de la biosférica retoma unos visos verdaderamente hermosos también. Así que le animo a la gente a que no lo descarte porque sí, porque estén por ahí vilipendiándolo por los medios de comunicación y por los gobiernos. Y que bueno, que esa hipótesis extraterrestre, que en el caso de los TP sería de gente de las tierras de más allá, que es lo que significa extraterrestre, pues puede ser una de las vertientes de tantas de las que podemos asomarnos a esta ventana de la ufología. Así que Pablo, gracias a ti, he estado súper a gusto. Cuando quieras, ya sabes, aquí estoy y un gran abrazo para todos los hermanos de Chile y para toda la gente que nos vea, por supuesto. Bueno, gracias, Daniel. Igual un abrazo acá desde Concepción a España, ¿eh? Un abrazo muy grande, Daniel, y a todos los del canal de Acoria también, ¿eh? Un abrazo muy grande. Gracias por estar aquí. Saludazo.